Styx. El río de los que muchos conocen su nombre, sin saber su origen o lo que realmente representaba. Un río que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Styx se dijo que los vientos cerca de Hades, el infierno o el inframundo son otros nombres, soplaran 9 veces. Su nombre proviene de la Stugheim, palabra griega que significa odio, Estigia, el río del odio. Este río era tan respetado por los dioses de la mitología griega que iban a tomar la vida de un león juramentos con solo mencionar su nombre, como se indica en la historia de Baco, Ariadna, donde Jove se confirma con el juramento irrevocable, en el que conste la laguna Estigia. Se cree que Caronte, el barquero de edad que los transportadores a los muertos en el inframundo, cruza el río Estigia, donde los dragones de cola del perro Cerbero guardias, lo que permite a todas las almas para entrar, pero ninguno de ellos se. Este es un error. Caronte cruza el río Aqueronte, donde también se encuentra Zeus la guardia eterna. Asimismo, mientras que sobre este tema, Caronte solo toma las almas en que están enterrados correctamente con una moneda, llamado un óvulo, que se colocó en la boca al entierro. Si un dios dio su juramento en la laguna Estigia, y no cumplió su palabra, Zeus obligó a ese dios a beber del mismo río. El agua se dice que es tan sucio que el dios perdería su voz durante 9 años. El río no es objeto de ninguna historia en sí misma, pero se menciona en varios. Estas pequeñas piezas dan una maravillosa vista de no solo el río, pero los antiguos griegos de vista de los bajos fonos. Desde sus puertas diamantinas a sus niveles separados de Tártaro y Erebus sobre los campos elíseos. Como se ha mencionado antes, la única manera de poder cruzar el río Styx es a través de un soborno que el fallecido adquiere a través del ritual del entierro, dejando una moneda para poder cruzar. Hay veces donde se enterraba a la gente con 2 monedas, para que el susodicho fallecido pueda pagar su viaje de ida y también de vuelta al inframundo. Esto se hacía con las personas de alto rango, tales como el emperador o los senadores del Congreso romano y griego. Hay leyendas que suelen decir que si Caronte te lo pide, tienes que entregarle todas tus riquezas que has adquirido en vida. Si eso no se llegaba a hacer, por egoísmo o subida de poder del alma transportada, este sería inmediatamente arrojado al río, donde pasaría la eternidad rodeado de peces y mamíferos acuáticos ya extintos que devorarán su cuerpo durante el resto de lo que le quede de eternidad, sin una sola oportunidad de volver a la vida o dirigirse al inframundo. En este río habitan 2 seres que cumplen con el correcto funcionamiento del río Styx. Uno de ellos es Ferberus, es un perro de múltiples cabezas, por lo general de 3 cabezas, que guarda las puertas del inframundo, para evitar que aquellos que han cruzado el río Styx en vez de escapar. Ferberus aparece en muchas obras de la literatura antigua griega y romana y en las obras de tanto arte antiguo y moderno la arquitectura, aunque la representación y el fondo Ferberus que rodea a menudo difieren en varias obras de diferentes autores de la época. La diferencia más notable es el número de sus cabezas. La mayoría de las fuentes describen o representan 3 cabezas, mientras que otros muestran con 2 o incluso 1 solo. Un menor número de fuentes muestran un número variable, a veces hasta 50. Y el otro ser es Caronte, era el barquero del Hades, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte. Si tenían un óvulo para pagar el viaje, razón por la cual en la antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años por las riberas del Aqueronte, tiempo después del cual Caronte accedía a portearlos sin cobrar punto, aunque con frecuencia se dice que porteaba las almas por el río Estigia, como sugiere Virgilio en su Eneida. Según la mayoría de las fuentes, incluyendo a Pausanias y más tarde Dante, el río que en realidad transitaba Caronte era el Aqueronte. Las aguas de este río están contaminadas con las almas de millones de personas, las cuales o son los que no donaron la suma que Caronte les pidió, herejes o simplemente niños, los cuales al no ser productivos para ningún fin lucrativo eran simplemente desechados. Se dice que si llegas a beber del agua de este río, quedarás horrorizado después de ver trágicas y terribles imágenes de tu vida y la de tus seres queridos, lo cual hará que te precipites al río y te conviertas en una de esas almas torturadas.
Pero si un dios llegase a beber el agua de este río, simplemente les quitarían el habla por 9 años, como hemos mencionado antes. Caronte suele hacer la vista gorda con depende de qué alma, dejándole cruzar el río sin ningún precio y dándole consejos para colarte en el inframundo, el cual al estará pasando desapercibido entre todas las almas gracias a las palabras de Caronte que hacen convencer a Hades. La barca de Caronte es una simple barquita de madera, ya que la entrada al inframundo tiene que ser una representación de cómo son de simples los humanos. Hay un tema que no se ha tocado mucho o muy poco en páginas de internet y libros de literatura grecorromana, es que la longitud del río Styx varía según cómo haya sido esa persona durante su vida, llegando a ser de muchos kilómetros y muy removido cuando la persona ha sido mala, como asesinos, ladrones, violadores o gente de poca fe. Pero si tu vida ha sido pura, el río será lo más corto y tranquilo posible.